Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos del derecho informático. El derecho informático regula las actividades de manejo de información con las nuevas tecnologías, su regulación y el poder acotar el que esta ventaja tecnológica que nos da el uso de las herramientas digitales no se convierta en algo que pueda ser perjudicial para las personas. El derecho informático entonces surge por la existencia y uso de los sistemas automáticos de información, es decir, el avance tecnológico nos lleva a la necesidad de una nueva regulación. Esta disciplina jurídica va a tener como objeto inmediato el estudio de la informática y como objeto inmediato la información. De hecho, son dos vertientes que atiende el derecho informático. Por un lado está el manejo administrativo de la información y por otro lado está la función propiamente regulatoria de actividades. Es decir, por un lado, el derecho informático lo vamos a encontrar en leyes del derecho positivo mexicano actual, como son el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de la Propiedad Intelectual y la Ley de la Propiedad Industrial. Y por otro lado, vamos a encontrar en las leyes orgánicas de los órganos de justicia, tribunales, tanto de los estados como de las instancias federales, que van a tener en esta ley orgánica el establecimiento del uso de la informática aplicada en ley, es decir, el uso del derecho informático como una herramienta de trabajo, por ejemplo, para llevar a cabo notificaciones, para llevar a cabo el tema del almacenamiento de información digital de toda la legislación, de las fuentes que pueda haber, como para la emisión de sentencias y después de la pandemia el poder celebrar videoconferencias a distancia y darle seguimiento a medidas cautelares y demás actividades que ordinariamente se hacían en presencia de las partes, hoy con el uso de las nuevas tecnologías se pueden hacer aplicando esta parte del derecho informático. Acotamos pues las dos funciones. Uno, que es la función regulatoria, que tiene que ver con lo que establecen estos códigos que mencionamos, y otra, la función administrativa de información, que tiene que ver con el almacenamiento y el uso en los procedimientos y en los procesos. Dentro del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, así como en estas dos leyes que mencionamos de la propiedad, lo que está muy de moda o muy recientemente revisándose es algunos términos que es necesario entender. De las tecnologías de informática y computación, el usuario pues es toda aquella persona eh, física o representante de una empresa, persona moral, que hace uso eventualmente de estas tecnologías a través de una computadora, de un teléfono celular y accede a información. En tanto que los recursos pues son el software, es decir, la información, las aplicaciones con las que se maneja la información, las bases de datos. Esta situación entre el usuario digital y eh, el manejo de los recursos, que no está del todo regulada, que va muy despacio la regulación. En México encuentra ya algunos tipos de carácter penal que tienen que ver, por ejemplo, con esto que antes le llamábamos el robo a la propiedad intelectual. Se acota de alguna manera estableciendo la protección de datos personales y estableciendo para el cuidado de las bases de datos la ciberseguridad. Tenemos en el Código Penal también el establecimiento de delitos informáticos. En conclusión, las funciones
del derecho informático está dividida en dos partes. Una regulatoria, que tiene que ver con esto que se establece en nuestras leyes, y otra de administración propio de la información, es decir, el almacenamiento, el procesamiento de datos de carácter jurídico por parte de los órganos jurisdiccionales, valga la redundancia, y la aplicación propia de ellos en este tipo de circunstancias de procedimientos y procesos jurisdiccionales, como mencionábamos al principio, citatorios, videoconferencias, sentencias, notificación de medidas cautelares y demás. Entonces, hoy día estamos en México empezando con el proceso realmente regulatorio del derecho informático, pero la intención tanto de nuestros legisladores como de los propios sectores productivos del país es que podamos, más que intención como una aspiración, ir de la mano del desarrollo tecnológico, estableciendo la protección de las herramientas y de los recursos, en este caso bases de datos, software. Obviamente para protegerlos necesitamos clasificarlos y exponer en las leyes, en las normas, un apartado de sanciones para que quien se aparte de lo que se establece como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida privada, el derecho a la información, tanto privada como pública, pueda tener una sanción. Entonces, hasta aquí el tema de las funciones y las regulaciones del derecho informático en nuestro país hasta esta época de agosto de 2024. ¿Cómo vamos? Falta mucho, pero hay ya material para poder estudiar esta nueva disciplina jurídica, donde si bien las partes son la parte activa, aquel que maneja los equipos y pueda hacer buen uso o cometer algunas irregularidades, los recursos van a ser, reitero, el material de software y la información y bases de datos. Desde luego puede ser privado, puede ser público, pero sobre todo tener en cuenta que el gran beneficiario de que haya un marco regulatorio donde se establezca más bien el buen uso, sin dejar de un lado las sanciones, puede ser el propio pueblo de México, que va caminando hacia cada día una sociedad más digitalizada y más comunicada a través de las tecnologías de informática y computación.